Bien, perdón que se cortó. Entonces es así que supera la capacidad del propio transporte y va a ir a los riñones a expresarse a forma de hemoglobinuria o hemosideruria. Bien, estudios a solicitar en una anemia hemolítica. ¿Qué vamos a pedir? Primero debemos ir viendo o abriendo cada uno de los cajones, ¿no? Por un lado, el primer cajón es poder confirmar lo que es la anemia y la severidad de la misma. Es así que, ¿qué le voy a pedir? Una anemia hemolítica, el hemograma, o sea que voy a ver, confirmo la anemia por la disminución de la disminución de la hemoglobina para la edad y sexo, valoro la severidad, valoro la morfología, que generalmente dijimos que es normo-normo, pero ojo, porque puede asociar macrocitosis, porque pueden tener déficit de ácido fólico también por el alto recambio, y obviamente voy a valorar otras series hematológicas. A su vez, tengo que pedir los reticulocitos, que en esta anemia van a estar aumentados, van a tener un índice reticulocitario mayor a 3, como dijimos, porque es regenerativa. Y ahí vemos en la figura un reticulocito, que es esa célula con, de mayor tamaño, con un citoplasma policromático. Y en la lámina periférica vamos a ver también poiquilocitos, anisocitosis, microesferocitos, esquistocitos. Esto va a depender, lo que encuentre va a depender de qué tipo de anemia hemolítica es. Es no inmune, es inmune. Ahora vamos a ir viendo un poquito eso. Bien, entonces, ese sería el primer cajón. El segundo cajón sería, bueno, tengo que confirmar que esta anemia es hemolítica. Entonces le voy a pedir elementos de hemólisis. ¿Cuáles son los elementos de hemólisis? El funcionalismo hepático, en donde voy a evidenciar un aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, la LDH, porque la LDH acá me va a aumentar por el alto recambio celular, y posteriormente, lo que puedo solicitar son algunos elementos de hemólisis intravascular o extravascular, que si nosotros recordamos la fisiopatología que acabamos de repasar un poquito, la hemólisis intravascular va a ser la aptoglobina descendida, me va a hablar de hemólisis intravascular, la hemoglobinuria, la hemosideruria o también los siderocitos. Y de hemólisis extravascular, la bilirrubina indirecta y el urobilinógeno. Bien, y el otro cajón, el tercer cajón es, bueno, dije que es una anemia, dije que es hemolítica, tengo que confirmar si esto es inmune o no inmune. Ese es el tercer paso, ¿no? Y para esto, ¿qué es lo que solicito? Solicito la prueba de la antiglobulina humana directa o indirecta, también conocida como test de Coombs. La prueba de la antiglobulina humana directa, ¿qué es lo que hace? Y ahí lo ven en la figura, me va a detectar anticuerpos que ya van a estar unidos a el glóbulo rojo. Posteriormente lo voy a mezclar con el reactivo de Coombs y eso va a aglutinar. A diferencia de la indirecta, que lo que me detecta son anticuerpos libres en el plasma del paciente, que van a reaccionar de forma in vitro con glóbulos rojos que tienen este antígeno específico, como estamos viendo en la figura. A su vez debemos solicitar, también debemos saber el isotipo de inmunoglobulina, porque nos va a confirmar si es IgM, si es IgG, si hay complemento o no lo hay, que eso es importante para ver la patogenia después, y la amplitud térmica, porque me va a hablar si esos anticuerpos son anticuerpos fríos, son calientes o son bifásicos. Bien, y por último, el cuarto cajón es valorar las causas secundarias, como dijimos, valorar la etiología subyacente de esta anemia. O sea que para ver las enfermedades autoinmunes, dijimos que sobre todo las más prevalentes que dan anemia hemolítica eran el lupus y los fosfolípidos, o sea que le voy a pedir un ANA, un antiena, complemento y fosfolípidos. Para las infecciones, bueno, ahí depende si tengo una anemia hemolítica por anticuerpos calientes o fríos, ahora vamos a ver un poquito de esto, pero serologías virales y en algunos casos clamidia, micoplasma y no olvidarse de la sífilis tampoco. Y en cuanto a la neoplasia, para pesquisar sobre todo lo sólido y lo mato-onco, pedirle una TC-body y un PEF. Bien, entonces, ya este esquema ya lo vimos y dijimos que lo teníamos que recordar. Las anemias hemolíticas inmunes las vamos a dividir en
mediadas por anticuerpos, en autoinmunes o mediadas por autoanticuerpos y las inmunomedicamentosas. Vamos a repasar cada una de estas tres. Nos metemos primero en las mediadas por autoanticuerpos o autoinmunes. Aquellas anemias hemolíticas adquiridas autoinmunes, ¿tá? Como dijimos, son aquellas que se generan autoanticuerpos que van a dirigirse contra antígenos que van a estar presentes en la membrana del glóbulo rojo. El mecanismo de hemólisis, así como también la clínica, va a depender de distintas cosas. Por un lado, el autoanticuerpo, o sea, va a depender de si es de tipo IgG, si es de tipo IgM, y a su vez de la capacidad que tiene este autoanticuerpo para activar el complemento en la membrana del glóbulo rojo. Es así que, si es de tipo IgG, esto va a ser reconocido por macrófagos esplénicos, y esto se lo va a llevar al vaso a destruirlo, ¿tá? Las de tipo IgG generalmente no activan el complemento, y por otro lado, lo que puede haber es un C3b, o sea, estar activado el complemento. Y eso, si hay un C3b en la membrana del eritrocito, va a ser reconocido por el macrófago hepático, ¿tá? Y se lo va a llevar a destruir ese glóbulo rojo al hígado. Estos dos tipos serían hemólisis extravascular, ¿tá? Pero hay algunos casos de autoanticuerpos que pueden activar el complejo de ataque de membrana, ¿tá? Y estos sí son los que inducen la hemólisis intravascular. Bien, como nosotros dijimos, la anemia hemolítica adquirida de causa autoinmune la vamos a dividir en tres, en calientes, en fríos, y los fríos en realidad son las crioglutininas o Afrigor. Y eso va a depender de la temperatura de reacción. Los calientes van a ser a 37 grados y generalmente están mediados por IgG, y los fríos van a hemolizar de 0 a 20 grados y están mediados por IgM. Bien, la anemia hemolítica por autoanticuerpos calientes es el tipo más frecuente. En un 80% de las anemias hemolíticas autoinmunes son por esta, ¿tá? Esta es la culpable. Predomina el sexo femenino, sobre todo sexo femenino, cualquier edad, ¿tá? Y pueden ser tanto idiopáticas como secundarias. ¿Secundarias a qué? Secundarias a enfermedades hemato-oncológicas. ¿Cuáles? Bueno, síndromes linfoproliferativos sobre todo, puede haber mieloma múltiple, pero en menos porcentaje, y después algunas neoplasias sólidas también pueden llegar a ser culpables. Después, las enfermedades autoinmunes sistémicas dan anticuerpos calientes, ¿tá? Y algunos fármacos. Y después, dentro de lo infeccioso, sobre todo el VIH. Bien, patogénicamente se generan autoanticuerpos, ¿tá? Que van a reaccionar a 37 grados, como dijimos, que sobre todo está mediado por IgG, como dijimos, pero ojo, porque en algunos casos puede llegar a estar mediado por IgM, y van a generar hemólisis extravascular. O sea, esos autoanticuerpos van a ser reconocidos por macrófagos esplénicos y se los van a llevar a fagocitar al vaso. Dentro de la paraclínica, un poco ya lo hablamos, simplemente vamos a esperar una hemoglobina descendida, la reticulocitosis aumentada, en la lámina periférica podemos ver microesferocitos, vamos a ver los parámetros de hemólisis, como es la LDH o la bilirrubina elevada, y vamos a hacer el test de CUM o el test de CUMS o la prueba de la antiglobulina humana directa, que va a ser positiva en un 95% de los casos. Como vemos en el cuadro, entonces vamos a esperar que sean de tipo IgG, ¿tá? Generalmente es por una pan-aglutinina IgG, ¿tá? Y esto hablamos de autoanticuerpos calientes, ¿tá? El estudio de amplitud térmica no lo podemos olvidar tampoco, que nos va a evidenciar que son calientes. Bien, ¿y cómo se trata este tipo de anemia? Y lo más importante es que este tipo de anemia tenemos que ir de forma escalonada. Y no nos puede pasar, como estamos viendo en la figura, de llegar al último escalón y tirarnos al vacío. Eso es lo que no nos puede pasar. Entonces es así que tenemos que ir escalón por escalón. ¿Y cuál es el primer escalón? El primer escalón son los glucocorticoides, ¿tá? ¿Qué damos de glucocorticoides? Si ustedes van a leer en algunos textos, lo que dicen es prednisona 1 miligramo kilo. La realidad es que ya no hacemos eso porque lo extrapolamos de otras enfermedades autoinmunes, y lo que se vio es que al agregar más corticoides, más cantidad de corticoides, lo que estoy haciendo es agregar más efectos adversos también. Se vio que si nosotros hacemos bolos de metilprednisolona, tenemos
la misma eficacia, ¿tá? Con menor dosis y menor efectos adversos. Y esto es por la activación de las distintas vías por las que actúan los glucocorticoides, las vías genómicas y no genómicas, etc. Por lo tanto, ¿tá? Lo que estamos haciendo en cuanto al tratamiento es bolos, y esto vuelvo a repetir, extrapolado de otras enfermedades, como por ejemplo es la nefritis lúpica, es bolos de metilprednisolona, 500 miligramos en 3 días, y posteriormente sí pasamos a prednisona vía oral a 30 miligramos. Eso lo hacemos, dejamos esta dosis hasta los 21 días, y posteriormente empezamos el descenso de la misma lo más rápido que podamos. Entonces, es así que ¿qué porcentaje de respuesta? Y se habla de remisiones del 80% para las idiopáticas y el 50% para las secundarias. ¿Cómo es que actúan los glucocorticoides? Porque inhiben entonces ese reconocimiento del macrófago, ¿tá? Receptor FC del macrófago a esos autoanticuerpos, o sea, hay una inhibición de ese sistema mononuclear fagocítico, y a su vez también inhibe la síntesis de los autoanticuerpos por parte del linfocito B. Dos conceptos a tener de relevancia es, ¿qué entendemos por corticoresistencia? Son aquellos pacientes que no tienen respuesta a los corticoides luego de los 20 días de tratamiento. ¿Y qué entendemos por corticodependencia? Son aquellos pacientes que necesitan dosis de prednisona de más de 15 miligramos para mantener la hemoglobina estable. Una última cosa de los corticoides decirles es que siempre, siempre que demos corticoides, no podemos olvidar la profilaxis gástrica, ¿tá? Porque estos pacientes tienen gastritis, tienen ulcus, etc. O sea que no les generemos nosotros esto. La osteoporosis, no olvidar por favor la vitamina D y calcio, y en algunos casos los bifosfonatos. Y las profilaxis infecciosas. ¿Profilaxis infecciosas contra qué? No puedo olvidarme pesquisar la infección tuberculosa latente, ¿tá? No puedo olvidarme del PCP, o sea que tratamiento con Bactrim, y después no puedo olvidarme de vacunar a estos pacientes. ¿Contra qué? Y bueno, de lo posible, ¿tá? Es antigripal, antineumocóxica 13 valente y a las 8 semanas la 23 valente, COVID que nos falte, ¿tá? La vacuna de la hepatitis B y, en ser posible, el HPV. Bien, dicho esto entonces, a ver, ¿qué puede pasar? Puede pasar que algunos pacientes sean corticoresistentes, algunos pacientes sean corticodependientes, algunos pacientes tengan contraindicaciones a los corticoides, ¿por qué no? Entonces es en esos casos que debemos pasar a una segunda línea. ¿Cuáles son las segundas líneas? Bueno, por un lado la esplenectomía, ¿por qué se plantea? Y bueno, porque muchas veces el vaso es donde se elimina, ¿no? O donde se destruyen los glóbulos rojos. Es así que si yo saco el órgano destructor, y muchas veces voy a generar la remisión de la enfermedad. ¿Qué porcentaje de remisión tiene la esplenectomía? 50% en las idiopáticas y 30% en las secundarias, y destacar que la esplenectomía no es inocua, le estoy generando infecciones a largo plazo a estos pacientes, por lo tanto no olvidar la vacunación 2 semanas antes de la cirugía contra gérmenes encapsulados. Bien, ¿hay otra segunda línea? Sí, hay otra segunda línea que capaz que probablemente cada vez optemos más por ella, ¿tá? Que es el rituximab. Como ustedes saben, el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que lo que genera básicamente es la lisis del linfocito B por un mecanismo, por una reacción de hipersensibilidad tipo 2, que al generar la lisis del linfocito tipo B, estos linfocitos son los productores de los autoanticuerpos, ¿tá? Bien. Perfecto. Otras cosas a decirles es que hay terapias puentes también que se pueden hacer, ¿tá? Una de ellas es la inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa lo que hace, el mecanismo de acción, es unirse a los anticuerpos que están libres en la sangre, ¿tá? O unirse a los anticuerpos que están pegados a los glóbulos rojos, y destacar que esto es transitorio, ¿no? O sea, no sería un tratamiento definitivo, sería un tratamiento más transitorio. Dosis 1 gramo kilo día en 2 días, o sea que dosis total 2 gramos kilo, ¿tá? O lo puedo dividir en 2 días o lo puedo dividir en 5, ¿tá? Si es en 5 me quedaría a 400 miligramos kilo día. Bien, y por último, ¿tá? En los casos de severidad se puede también plantear los recambios plasmáticos, ¿tá?
A su vez, no olvidar de tratar la causa secundaria, ¿no? Si tiene una neoplasia, tratar la neoplasia, si tiene un lupus, tratar el lupus, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos a las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, que son aquellas que son las crioaglutiníneas o las AFRIGOR, como vamos a ver. Comenzamos por las crioaglutininas rápidamente. Las crioaglutininas son autoanticuerpos de clase IgM que van a reaccionar, como dijimos, son fríos, o sea que de 0 a 20 grados. Dijimos que las calientes son el 80%, bueno, estas son el 20%, se dan sobre todo más en la edad avanzada y también pueden ser de causa idiopática o secundaria, y si hay causas secundarias que tenemos que tener en cuenta en este tipo de anemia son sobre todo las infecciones. ¿Y qué infecciones? Y el Mycoplasma pneumoniae, o la sífilis, o también el Epstein-Barr. Y por otro lado, algunos síndromes linfoproliferativos también pueden dar anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Etiopatogénicamente, ya un poco dijimos, está mediada por IgM, que van a fijar el complemento, y se va a adherir este complemento a la membrana del eritrocito. Mayoritariamente, ¿qué tipo de hemólisis va a producir? Va a producir una hemólisis intravascular, pero a veces pueden llegar a asociar hemólisis extravasculares, y esto va a depender de la activación del complemento. En cuanto a la paraclínica, la hemoglobina va a estar disminuida, la reticulocitosis aumentada, tenemos que pedir la lamina periférica porque podemos ver microferocitos o hematíes aglutinados, las crioaglutininas en suero, vamos a ver, tenemos que pedir el estudio de la amplitud térmica, donde vamos a hallar anticuerpos fríos, y vamos a pedir el test de Coombs o la prueba de la antiglobulina humana directa, que va a ser positiva, pudiendo ver también IgM y C3b. Bien, en cuanto al tratamiento, debemos evitar la exposición al frío. En caso de, si es necesario, de extrema gravedad, se puede hacer transferencia de glóbulos rojos precalentados. Y a diferencia de por anticuerpos calientes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, acá los glucocorticoides no van a ser efectivos y la esplenectomía no va a ser efectiva tampoco porque no es el sitio de destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? El tratamiento de primera línea en estos casos es el rituximab. ¿Existen tratamientos de segunda línea? Sí existen, son algunos inmunosupresores y en caso de severidad los recambios plasmáticos. Bien, la hemoglobinuria paroxística AFRIGOR se da sobre todo en la infancia, igual se puede dar también en la enfermedad adulta, también es de etiología idiopática o secundaria, y si hay algo que tenemos que tener en cuenta dentro de las secundarias es la sífilis terciaria y la etiología posinfecciosa, sobre todo en los niños, es generalmente por virus. Etiopatogénicamente, ¿qué es lo que pasa? Son autoanticuerpos de clase IgG, que lo que van a hacer es que se unen a los hematíes a bajas temperaturas, pero hemolizan a 37 grados. Básicamente lo que pasa es que se adhieren en frío y hemolizan en caliente. Eso es una hemolicina bifásica. La hemólisis es intravascular, hay una activación del complemento que va a progresar hasta hasta la formación del complejo de ataque de membrana, y hoy lo dijimos, pero pueden tener crisis hemolíticas, fiebre, dolor lumbar, orinas oscuras, y estas crisis hemolíticas clásicamente se dan por exposición al frío. Paraclínica, va a tener la paraclínica de la hemólisis intravascular típica, el test de Coombs positivo, y se puede ver la hemolicina bifásica en el test de Donat. Tratamiento, debemos evitar la exposición al frío y obviamente tratar la causa, si es una sífilis, tratarla, etc. Bien, nos quedan dos más y es la inmunomedicamentosa. Simplemente rápidamente decirles que hay tres tipos de inmunomedicamentosa. Por un lado, la inmune, que el propio medicamento induce la producción de autoanticuerpos y son de tipo IgG, y la realidad es que es muy parecida a la de anticuerpos calientes. Básicamente muy parecida. Te da un test de Coombs positivo IgG y el C3 puede estar positivo o negativo. ¿Qué fármacos me inducen este tipo de anemia? Sobre todo tener en cuenta la alfa-metildopa. Por otro lado, otro tipo de anemia inmunomedicamentosa es la que está formada por aptenos. ¿Qué es lo que sucede cuando se forma un apteno? Se forma, el medicamento se une al glóbulo rojo, eso es lo que llamamos apteno, y posteriormente viene un anticuerpo que reacciona a este complejo entre el medicamento y el glóbulo rojo. La hemólisis en este caso es extravascular y generalmente también está mediada por IgG, pero puede haber C3.
Y por último, el inmunocomplejo. ¿Cómo es el inmunocomplejo y cómo lo diferenciamos del apteno? La forma es distinto porque el medicamento y el anticuerpo forman el propio inmunocomplejo en la sangre que posteriormente se deposita en el glóbulo rojo. Esa es la diferencia. Y en este caso, a diferencia de ser de los aptenos que son extravasculares, en este caso la hemólisis es intravascular. Y en este caso, el test de Coombs no está mediado por IgG, sino que está mediado por C3. No dije una cosa, y es que los fármacos que producen los inmunocomplejos es la rifampicina sobre todo, también el trimetoprim sulfametoxazol. Y en el caso de los aptenos, tener en cuenta y recordar los antibióticos, sobre todo la penicilina o la ceftriaxona, entre otros. Bien, las aloinmunes ya las conocen, son las reacciones hemolíticas posttransfusionales, sobre todo son graves las posttransfusionales y generan hemólisis intravascular. O por otro lado, la anemia, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que ocurre en madres sensibilizadas durante el primer embarazo, que son RH negativas, con feto RH positivo, y esto ocurre en el segundo embarazo, dado que esos IgG tienen la capacidad de pasar la placenta y generar la enfermedad. ¿Tá? Es menos severa que la reacción hemolítica posttransfusional y, a diferencia de la misma, ocurre una hemólisis extravascular. Acá el test de Coombs indirecto es positivo. Bien, y por último, y para terminar, y ya no los atomizo más, dentro de las anemias hemolíticas no inmunes, que las nombramos al principio, simplemente, adquiridas no inmunes, simplemente destacaré a esta. ¿Tá? ¿Por qué destaqué a esta? Porque yo creo que es por gravedad la que no podemos olvidar, ¿tá? Y es el púrpura trombocitopénico trombótico. Es una anemia hemolítica no inmune, que es una anemia microangiopática, que se da en las mujeres, sobre todo, predominan las mujeres entre los 30 y 40 años. También puede ser idiopática o secundaria que es sobre todo recordar las enfermedades autoinmunes y el retrovirus. Y lo que sucede en esta anemia es una microangiopatía trombótica que va a afectar todo lo que es arteriolas y capilares y genera alteración de órganos blancos a nivel del cerebro, corazón, hígado, riñón. ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se generan trombosis y mucha agregación plaquetaria, y eso sobre todo es por exceso del factor de von Willebrand que genera esto. Entonces, al pasar los glóbulos rojos por estos arteriolas o capilares, ¿qué va a pasar? Se van a fragmentar y eso va a generar una hemólisis intravascular. Clínicamente, ¿cómo la vamos a sospechar al PTT? Lo vamos a sospechar porque los pacientes van a tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central, sea confusión, convulsiones, van a tener infuria renal aguda, pueden tener sangrados, pueden tener fiebre, y lo otro que pueden asociar es plaquetopenia. En la paraclínica va a haber una anemia, va a haber una hemólisis, o sea, LDH y bilirrubina indirecta aumentada, puede estar la aptoglobina descendida, pero a diferencia de las inmunes, el test de Coombs, tanto directo como indirecto, van a ser negativos. ¿tá? Pueden asociar plaquetopenia, también microangiopática, como dijimos, y hay un estudio que nos va a orientar, que es la lámina periférica, un estudio totalmente sencillo, que lo que vamos a ver son los esquistocitos, que son estos que estamos viendo en la figura, que básicamente lo que son los glóbulos rojos fragmentados. Bien, y en cuanto al tratamiento, lo que le va a cambiar el pronóstico a estos pacientes es poder acceder a un recambio plasmático. Es por eso que debemos conocer a estos enfermos, debemos saberlos diagnosticar por la gravedad que tienen y porque tienen un tratamiento. Bueno, y con esto ya no los atomizo más, les deseo lo mejor para esa prueba de residencia, termino por acá, muchos éxitos.